Ahora sí, podríamos decir que prácticamente lo hemos visto todo. Una oposición frustrada, deseando ser como Andrés Manuel López Obrador. Carlos Alarraqui exigiéndoles que sean cuando menos la mitad de lo que era Andrés Manuel López Obrador a los priistas. Y Jorge Romero, dirigente de Acción Nacional, a punto de renunciar, pero eso sí, poniendo condiciones mañosas. La oposición quiere recuperar la confianza de las y los mexicanos, pero lo único que les queda es añorar ser, aunque sea la mitad de lo que fue Andrés Manuel López Obrador como opositor. Carlos Alarraqui reconoce que la derecha mexicana en este momento no tiene a alguien que le llegue ni a los talones a Andrés Manuel López Obrador, ni unidos ni separados. Son siquiera la mitad de lo que fue Andrés Manuel cuando era opositor, no se diga como presidente. Paquita le reclama a Lord Botox por no ser como el presidente Andrés Manuel. Yo odio a Andrés, lo odio, de toda la vida, desde que tú eras joven, que estabas casi joven, ¿te acuerdas? Te conocí a ti jovencito. Tiene un mérito. Él siempre supo ser oposición. Salía a las calles, gritaba, mentaba madres, bloqueaba Reforma, quemaba pozos. ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes mentando madres a Segalmex? Porque no hay un pinche Andrés como ustedes o Andresa que salga y miente madres. ¿Por qué no mientan madres, carajo? ¿Por qué no hay un Andrés como ustedes? ¿Por qué no hay un Andrés, una Andresa? Dice Carlos Alarraqui, dentro de la oposición. Ver a este señor furioso, frustrado, casi llorando del coraje, reclamándole al mismísimo Alito Moreno, ¿por qué no son como Andrés Manuel López Obrador? Sí, así como lo oyes. El mismísimo Carlos Alarraqui que pasa el día despotricando contra López Obrador, contra Morena, contra el movimiento de la transformación. Ahora le exige a los líderes del PRI y del PAN que sean como él, que sean como Andrés Manuel López Obrador. Carlos Alarraqui lo dijo claro. Odio a López Obrador, pero ojalá ustedes se parecieran tantito a él. ¿Por qué? Porque López Obrador sí salía a las calles, porque sí organizaba marchas y tenía la capacidad de llenarlas. Porque López Obrador, a diferencia de esta oposición de mentiritas, él sí se enfrentaba a regímenes autoritarios. Esa oposición en tiempos de López Obrador sí aguantó represión, espionaje y censura y aún así no se dobló. Mientras que los del PRI y del PAN, ¿qué dicen? No nos doblamos, es el lema de Alejandro Moreno. Pero no sale a las calles, no recorre el país, está escudado detrás de su fuero para no enfrentar la justicia. Hoy la oposición, la del PRI, la del PAN, solamente juegan a ser opositores. No marchan, no salen a la calle, no recorren el país, no enfrentan absolutamente nada y mucho menos organizan nada porque les da flojera, porque lo suyo son las redes sociales. El X, los TikToks con fondo blanco, los videos editados con música épica, los memes y claro, las entrevistas cómodas con Carlos Alarraqui, con Loret, con Broso. Esa es su lucha contra un gobierno autoritario. Por eso, ver a Carlos Alarraqui pidiendo que se parezcan tantito a López Obrador, lo único que hace es darnos la razón. Que la Cuarta Transformación nació de una verdadera lucha. No fue un acuerdo entre cúpulas como hoy es la alianza del PRIAN. No fue una estrategia de marketing como la que está implementando el PRI. Fue un movimiento que se hizo en la calle, en las urnas, en las plazas, en los pueblos a ras de suelo y de eso la oposición no tiene nada. Eso no lo pueden replicar ni el PRI ni el PAN porque nunca lo vivieron, ni les interesa vivirlos. El PRI y el PAN nunca fueron una oposición real. Tan es así que Vicente Fox, Felipe Calderón, Xochitl Gálvez terminaron pidiendo el voto para el PRI.
pero acusan una dictadura y siguen con su discurso de un narcogobierno. Presidente, ¿cómo terminamos con un gobierno de democracia como la de ustedes a un narcogobierno? O sea, ¿cómo fue el rollo? Sí, primera respuesta y rápida. No puedes fundamentar una democracia ni en pobreza ni en ignorancia. Gente ignorante no va a fortalecer una democracia, no va a entender qué es una democracia. Gente pobre se vende por un plato de lentejas, no por un bien espiritual o un bien intelectual o un bien político. Va por las lentejas. Van por las lentejas, pues es que la oposición, ¿por qué va? Va por los privilegios, los negocios millonarios, el desvío de recursos, la corrupción. El PRI y el PAN nunca fueron una oposición real. Cuando uno estaba en el poder, el otro lo solapaba. Firmaban pactos en lo oscurito, se repartían magistraturas, cargos, contratos, privilegios, todo. Y cuando les tocó, en 2018, intentar ser una oposición de verdad, no pudieron con la chamba. Pero dicen que la gente es ignorante, que el pueblo es tonto. Dicen que la gente es una lunática, cuando ellos no solamente son unos ilusos creyendo que van a recuperar el poder. Son abusivos, no tienen liderazgo, no tienen pueblo, no tienen calle, y hoy en 2025 siguen igual o peor. Así que bueno, la confesión de Alarraqui es demoledora. Odia a López Obrador, pero lo admira. Lo odia, pero quiere que el PRIAN tenga un líder, hombre o mujer, da lo mismo, pero que tengan un solo líder como Andrés Manuel López Obrador. Lo odia porque López Obrador sí pudo hacer lo que ellos jamás pudieron hacer, ganarse al pueblo. Porque sí, ojalá los prianistas fueran tantito como AMLO, pero no les alcanza. No les alcanza en absoluto a los opositores. No pueden con eso. Porque se acostumbraron a malbaratar los bienes de la nación. Y hoy acusan que estamos oficialmente en una dictadura. Ya ni siquiera dicen que se acerca la dictadura, no, ya estamos en una dictadura, en un régimen autoritario. Ya estamos enfrentando a la censura, según Loret de Mola y Broso. Esto no es una perspectiva. No. Esto ya está pasando. O sea, ya estamos en un estado autoritario. Claro. O sea, esto no es de, oye, fíjate que va a haber unos intentos de censura. No. Los acosos ya están pasando. La censura ya está sucediendo. La toma de todos los órganos de poder, la desaparición de los contrapesos, la desaparición de los organismos autónomos, sí. El comprar los silencios de empresarios, de contratistas, el repartir esos... Todo eso ya está pasando. Esto no es una perspectiva. No. Esto ya está pasando. O sea, ya estamos en un estado autoritario. Claro. O sea, esto no... Ya estamos en un estado autoritario, dice Loret de Mola y Broso. Esto no es un simulacro. Es una dictadura donde hay censura, donde se persigue a periodistas, donde no nos dejan hablar. Lo único que nos permite este régimen autoritario es publicar videos en YouTube, tener programas de radio, tener columnas de circulación nacional. Nada más eso nos permite el régimen autoritario, pero nada más, Estamos en una clara censura, en donde, pues dicen que ya, ni siquiera es un simulacro. No es un simulacro, estamos enfrentando a una presidenta que censura y que es autoritaria. Y lo dicen y lo sabemos gracias a Loret de Mola y a Broso. En un sketch publicado con cientos de miles de vistas en la cuenta de Latinus en YouTube. Y además reproducido también en TikTok, en X, en Facebook, en las cuentas personales de Loret de Mola de Broso. También lo dice Loret en su programa de radio con circulación nacional, lo escribe en su columna de El Universal, y sus seguidores y no seguidores. Podemos utilizar este clip y replicarlo en muchas otras plataformas, como por ejemplo en este canal. De ese tamaño está la censura. ¡Gravísimo!
De verdad, se meten el pie solitos y ni cuenta se dan. ¿Cuál censura? Si todos los días difaman, difunden mentiras y atacan con infundios, nadie los censura. Sus palabras son huecas, son vacías, cuando nos damos cuenta justamente de eso. Nos damos cuenta que publican en todas partes y nadie los censura. No son más que medios amarillistas y golpistas, porque se les olvidan pequeños detallitos. Censura era esto. Cuando una ciudadana le gritó presidente espurio a Felipe Calderón, vean, el Estado Mayor Presidencial corrió a sacarla del recinto, pero ahí no vivíamos en ninguna dictadura, nada de censura, por supuesto que no. Eso era la libertad total y absoluta. Y luego, a petición de la gente que nos está viendo aquí en el chat, pues tenemos a Azucena Oresti. Azucena Oresti publicando una columna para pedir que ya se vaya Andrés Manuel López Obrador. Dice, su tiempo terminó. Ya es hora que permita que México avance con base en realidades y no en fantasías endebles. La columna de Azucena Oresti está llena de misoginia, entre otras cosas porque le resta autoridad a la presidenta Claudia Sheinbaum para asumir que sigue siendo Andrés Manuel quien está gobernando todavía. Siguen con el mismo cuento, otra vez la misma cantaleta, el maximato de López Obrador, que según esto Andrés Manuel sigue mandando desde su rancho en Palenque, como si Claudia Sheinbaum fuera una marioneta, ¿sí? Una mujer, Azucena Oresti, desatando misoginia en contra de la presidenta de México. Esto lo dicen en Atypical TV, lo repiten en columnas de opinión, lo vomitan en donde se les da su gana, como si fuera la verdad revelada, pero no lo es. Lo que sí es una verdad es que no pueden creer que hoy la autoridad la tenga una mujer. Azucena Oresti publica, Andrés Manuel López Obrador prometió transformar para bien este país y hoy a 9 meses de que terminó su gobierno, sigue moviendo los hilos, como si su tiempo no se acabara nunca. De sus reformas impulsadas, la mayoría se aprobó prácticamente en automático. Azucena Oresti no entendió que López Obrador terminó la presidencia de la República y consiguió, con ayuda del pueblo de México, que Morena y sus aliados tuvieran la mayoría calificada. ¿Para qué? Justamente para aprobar esas reformas. El paquete de reformas que dejó López Obrador al final de su sexenio y que parece ser a Azucena Oresti se le olvidó. Era un paquete de reformas que la oposición se negó a aprobar en la última mitad del sexenio de López Obrador. Hasta se sentaron en una moratoria constitucional para no votar absolutamente nada, con tal de frenarlas y que no les afectara electoralmente. Claro que les afectó. Quedaron en la lona, quedaron prácticamente reducidos a la nada como una oposición. Entonces sí, es lógico que de las reformas impulsadas por López Obrador, la mayoría se aprobaran. Pero Azucena dice que ese es un Congreso arrodillado y sin contrapesos. ¿Por qué? Porque quien ganó en el Congreso de la mayoría coincide con el proyecto de López Obrador y hoy coincide con el proyecto de Claudia Sheinbaum. Reclaman al Poder Judicial Independiente. El Poder Judicial Independiente de Norma Piña, el que se reunía con Alejandro Moreno en lo oscurito. El Poder Judicial Independiente que se repartían entre el PRI y el PAN con las magistraturas, notarías y demás. Dice a Azucena Oresti que nos deja con un INE sometido, porque claro, que el INE de Lorenzo Córdoba no era un INE sometido, no, por supuesto que no. Nada más cuando terminó su presidencia Lorenzo Córdoba, se fue a dar conferencias en el PAN y a trabajar en Latinus, pero claro que no era un INE sometido. Habla de la militarización de la Guardia Nacional, de la tragedia que sería una reforma electoral en puerta, pero quiere más, dice Azucena Oresti.
Saca a Hugo López-Gatell, a Juan Antonio Ferrer, exdirector fallido del INSABI, que dice gozan de premios y cargos internacionales, blindados por el mismo régimen que prometió barrer la corrupción de arriba para abajo, pero que terminó, según Azucena, protegiendo a los suyos. Habla de que la democracia no se respeta, que se ve coartada con acordeones, que el huachicol sigue. Habla Azucena Oresti que las pérdidas de vida no cesan, ni los desaparecidos, de la refinería Dos Bocas, del AIFA, bueno. Y aquí está lo más lamentable, la misoginia. Dice Azucena Oresti en su columna. Ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, intentando sortear su legado de errores con poco margen de maniobra, garantizando su impunidad y cuidando que ni usted ni su círculo cercano rindan cuentas. Hoy México arrastra promesas incumplidas, obras inconclusas y miles de vidas afectadas por sus terquedades. A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Claudia Sheinbaum, para empezar, no es nueva en esto. Fue jefa delegacional en Tlalpan, fue jefa de gobierno en la Ciudad de México y nadie decía en ese momento que López Obrador le daba órdenes. ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora sí? Ahora sí, porque es presidenta. Claudia Sheinbaum también fue líder estudiantil, científica reconocida, ha encabezado movimientos sociales desde hace décadas. Pero claro, como ahora Claudia Sheinbaum es la presidenta de México, les duele y les arde muchísimo. Y recurren a lo más bajo, el machismo disfrazado de análisis político. Y ahí están, en Atypical TV, Azucena Oresti, como siempre, tratando de posicionar que López Obrador es el titiritero. Pero no dicen por qué. No dan pruebas, solamente repiten el discurso con un tufo tremendo a misoginia. Y luego lo más grave, una mujer escribiendo esto en el Universal y le reclama que sigue moviendo los hilos como si su tiempo no se acabara nunca. Vaya columna de opinión. Pero veamos los argumentos. Azucena Oresti dice que las reformas se aprobaron en automático, que el Congreso está arrodillado, que no hay organismos autónomos, que el INE está sometido, que la Guardia Nacional está militarizada. A ver, retomemos. ¿Cuál poder judicial independiente, Azucena Oresti? ¿El que se reunía en lo oscurito con Alito Moreno? ¿El que operaba sentencias en plena veda electoral? ¿El que liberaba a los criminales los sábados? ¿El INE sometido cuál? Porque el de Lorenzo Córdoba, que terminó como vocero del PAN, no era un INE sometido. ¿Y qué reforma no se discutió? Perdón. Se les olvida que el pueblo votó por un proyecto de nación, no por cuotas de poder. Todo les molesta. Quieren un gobierno que no haga nada, que nada más les dé contratos millonarios, uno que les dé chayote, por supuesto. Eso es lo que quieren, eso es lo que están buscando en este momento. Y por eso están tan enojados. Y por eso están tan desesperados. El grado de la desesperación de oposición ha llegado a niveles inimaginables. Ha llegado al nivel de que Jorge Romero, el presidente de Acción Nacional, ofrece su renuncia, sí, con tal de tener la razón, de una manera mañosa, manejando muy bien el discurso para protegerse a sí mismo, dice que le ofrece a Claudia Sheinbaum su renuncia. Familia, lo pongo así, delante de todo el sistema PAN. Renuncio a la presidencia yo del PAN. Le hago este llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum. Renuncio a la presidencia del PAN. Si ella puede demostrar que es falso cuando decimos que ahora la autoridad que quiera, de seguridad y de procuración de justicia, puede pedirle a las telefónicas, a los operadores de tu celular, tu ubicación en tiempo real, sin que medie orden judicial. Le lanzo el llamado, que sé que le va a llegar, porque sé que sí le va a llegar. Renuncio a la presidencia del PAN si estamos mintiendo. A ver, familia, esto no es combate a la inseguridad. ¿Estamos en contra de que se aproveche la tecnología en este país para dar con delincuentes? Claro que no. ¿A favor? Nada más que se supone que existen 3 poderes. Y que debe de existir un poder judicial que le diga al Ejecutivo, oye, espérame, primero checo yo.
¿De qué estás denunciando? ¿De qué se trata? Déjame previamente investigar. Ah, ¿tienes con qué? ¿Tienes con qué? Te autorizo a que lo geolocalices. ¿Tienes con qué? Me diste 1.000.000 de pruebas de por qué. Nada más que esto no es combatir a la delincuencia. Esto es tratar a toda la población como delincuentes. Tratar a toda la población como delincuentes o poner en jaque a los panistas. Poner en jaque a los panistas acostumbrados a salir huyendo antes que enfrentar a la justicia. Esto es poner al pueblo vulnerable o dejar vulnerable a los miembros del cártel inmobiliario, es lo que habría que preguntarse. Ahora Jorge Romero hasta ofrece su renuncia. Dice, si Claudia Sheinbaum me prueba que se necesita orden judicial y que esto no es censura, bueno, a ver, un pequeño recordatorio, pequeñísimo recordatorio que les va a dar Cam Martínez, porque se les olvidó Pegasus para hacer espionaje. Se les olvidaron tantas cosas y hoy quieren que caigamos en sus mentiras y en sus provocaciones. Vamos a aprovechar para desmentir de una vez por todas esa falsa narrativa que tiene la derecha de una supuesta ley espía, porque se han enredado diciendo que hubo una serie de reformas, no saben ni en qué ley, ¿no? Pero lo que hay que decir muy claramente es que todas las telecomunicaciones, tus llamadas, tus mensajes, tu ubicación de GPS están absolutamente protegidas por la Constitución y esa nadie la está reformando en su artículo 16, que aquí vamos a leer exactamente para que sepamos bien qué dice y cómo nos protege. Dice, las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Así es como nos protege la Constitución, que ustedes saben que es la máxima ley que tenemos a nivel nacional. Entonces, no caigamos en estas mentiras y provocaciones que está generando la oposición, que se ha armado una telenovela con lo de la ley espía. Ellos mienten porque quieren regresar a un régimen de privilegios y de control. Si fueron ellos mismos los que durante sus gobiernos contrataron Pegasus, que era este software donde investigaron activistas, a periodistas, a opositores e incluso a las propias personas de sus partidos políticos. Entonces, no nos vamos a cansar de desmentir las falsedades que hoy salen los legisladores y el presidente nacional del PAN a decir, porque mientras ellos están intentando engañar a la gente, nosotros estamos construyendo un proyecto de nación de derecho. Ahora la pregunta del millón es, ¿va a renunciar Jorge Romero? ¿O qué se va a sacar de la manga para decir, no, bueno, es que acuérdense que yo dije cuáles son las letras chiquitas que pone Jorge Romero para protegerse? Porque ellos no hablan si no tienen un as bajo la manga, porque ellos no hacen ni una sola movida sin tener la certeza de que se van a privilegiar. Los panistas son cínicos, son hipócritas. Hoy Jorge Romero ofrece su renuncia, dice, si le demuestran que los panistas están mintiendo sobre el tema de pedir la localización en tiempo real de los ciudadanos sin orden judicial. Y lo dicen con tremenda certeza, tal vez porque ellos hicieron esa ley. A lo mejor porque fueron los panistas quienes en el Pacto por México desde 2014 aprobaron el tema de la geolocalización. Seguramente él conoce las letras chiquitas a la perfección y por eso manipula el discurso y ahora dice, yo renuncio si cumplen mis condiciones. Claro, faltaba más, como si la oposición fuera tan relevante como para estarles cumpliendo caprichos. Para que en pocas palabras, y este es el punto central que no nos entiende la presidenta, este es el punto central. Un artículo antes 190, hoy 183, en donde señala clarito. Y se junta de todos los panistas para hacer su anuncio maravilloso, para anunciarlo con bombo y platillo. A ver, ¿por qué entonces, yo me pregunto, Jorge Romero no hizo una reunión de este tamaño también para hablarnos de la casa del gobernador de Guanajuato, Diego Sinue? ¿Por qué de eso no dicen ni una sola palabra? Porque no tienen nada que decir. Quiero que
escuchen particularmente esta entrevista, este momento en la mesa de debate, justo con Azucena Oresti, en donde intentan decir que bueno, es que Diego Sinue tiene una casa en Houston, pero que si la casa de Arturo Ávila, que si la casa de José Ramón López Beltrán, y al final el cinismo de los panistas es tan grande que hasta Azucena Oresti se enoja. Hasta ella terminó enojada y molesta diciéndoles que son unos cínicos. Indefendible. ¿Cómo se te ocurre venir a defender lo indefendible? Mejor calladito te ves más bonito, mi querido Federico. Diego Sinue, el hombre este que tiene una casa azul, y que además se la prestaba ni más ni menos, ni más, hay una diferencia abismal, ¿no? Yo era empresario antes, yo me la compré con recursos de procedencia lícita, yo no era gobernador, y a mí como gobernador jamás me pasaría por la mente aceptarle a un proveedor, al proveedor más importante, una casa prestada. Pues imagínate que asume eso, asume conflicto de interés y asume corrupción. ¿Cómo se te ocurre venir a defender lo indefendible? Mejor calladito te ves más bonito, mi querido Federico, porque es un claro ejemplo de corrupción, del que nadie habla, ¿eh? Mira, no, calladitos, ¿eh? Es cierto lo de Diego Sinue. Él dio una explicación. ¿Diego Sinue? ¿Cuál? Sí, claro que sí. ¿No? Claro que Nada más sí. dijo, yo no vivo ahí, viven Bueno, mi mandó esposa y mis hijas. una nota aclaratoria de que la arrendaba. Ay, qué cínicos son. Él dijo y tiene un contrato No, de pero yo arrendamiento. puedo decir misa. A ver, Bueno, no le han podido probar lo contrario. ¿Por qué no se lo pides para que nos lo muestre? Se lo voy a pedir con mucho gusto. Si efectivamente hay un contrato de arrendamiento que nos enseñe los impuestos que se retienen, porque mira, hay una diferencia. Yo, por ejemplo, todos los años por esa casa de la que hablan pago impuestos. Y te puedo traer la próxima. Yo le acepto reto con una condición para que sea claro, parejo. que traiga impuestos, a ver. ¿no? Yo lo traigo. Porque no hay contrato de arrendamiento, es una simulación. Es una simulación, pero para esto no, para esto los panistas no hicieron conferencia de prensa. Hicieron conferencia de prensa para hacer maroma, circo y teatro y decir, yo renuncio si me demuestran las condiciones que yo digo. No queremos la renuncia de Jorge Romero. Lo que queremos es que renuncie a sus bienes mal habidos, los que tiene a costa del erario. Lo que queremos más allá de su renuncia es que paguen las cuentas ante la justicia, que aclaren el cártel inmobiliario, los sobornos de Odebrecht, la casa azul de Diego Sinue. Eso es lo que queremos. Que aclaren también el asunto de Cabeza de Vaca, a quien le colgaron la bandera de perseguido político y ni siquiera le pudieron regalar la candidatura plurinominal porque era un prófugo de la justicia. Eso es lo que queremos que aclaren los panistas. Los panistas que sueñan con que tengamos un gobierno como el de Donald Trump. Sueñan con que vuelvan los tiempos de los privilegios para los grandes empresarios, así como en Estados Unidos, en donde los republicanos se despliegan a los deseos de Donald Trump. Aprobaron una megaley que recorta los impuestos a los ricos y subsidios a las rentas bajas. Este tema de recortar los impuestos a los ricos, nada más de leerlo le brillan los ojitos a los prianistas. Es el sueño dorado de la oposición en México. El Congreso en Estados Unidos alcanzó un acuerdo a tiempo de que el presidente de Estados Unidos pueda firmar la reforma fiscal grande, hermosa, que amenaza con disparar el déficit. Con esto es con lo que sueñan los panistas. Con eso es con lo que sueña la oposición, que hoy se da golpes de pecho, diciendo que defienden al pueblo de México, que defienden los intereses, que no se ha espiado. Bueno, ahora resulta que esperan que las y los mexicanos pongamos en manos de los panistas nuestra seguridad. Que pongamos en manos de los panistas y de los priistas la Constitución que ya tuvieron en su poder y que manipularon a su antojo. Son cínicos a más no poder, porque si algo no tienen y nos queda clarísimo es vergüenza. Si algo no tienen es vergüenza. Quisieron malbaratar todas las empresas del Estado porque dijeron que las empresas privadas era lo único que necesitaba el país. Bueno, pues ahora la presidenta Claudia Sheinbaum los pone en su lugar.
se dijo que la mejor política industrial era no tener política industrial durante todo el periodo pues neoliberal y el momento más álgido. Se decía, no tiene sentido tener política industrial porque hay que comprar donde sea más barato. El gran tema es el libre comercio. Nosotros sí tenemos política industrial y sí creemos en la política industrial. Creemos en la política pública, creemos que debe haber planeación en el país. Eso no significa que todo lo deba hacer el Estado, jamás hemos pensado eso. La iniciativa privada es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Lo que queremos es que haya una política industrial que le dé una visión de largo plazo a nuestro país, igual que una política en turismo y en otros sectores. Pues eso es el Plan México. Podrán estar haciendo berrinche los opositores y Claudia Sheinbaum lo único que hace es ponerse a trabajar y dicen, bueno, yo no entiendo. ¿Por qué si hay tantas pruebas de todo lo que hacen y deshacen los opositores, no les hacen nada? Vamos a poner un ejemplo pequeñito, pero donde queda todo bastante claro. Para empezar, quienes estuvieron al frente de la Constitución y de hacer las leyes en este país durante décadas fueron los priistas y los panistas, que se autoblindaron a sí mismos, es decir, hicieron leyes para protegerse a sí mismos de todas sus corruptelas, para que cuando los cacharan no pudieran hacer nada en su contra. En el caso particular, por ejemplo, del cártel inmobiliario con Jorge Romero y otros tantos panistas, ¿saben ustedes qué pasó con las pruebas en contra de Jorge Romero? ¿Saben qué pasó casualmente con los expedientes que podían probar de manera directa la culpabilidad de Jorge Romero en un juicio? Resulta que se inundó. Se inundaron los archivos, se echaron a perder y mejor los tiraron a la basura. Por supuesto que era una alcaldía en la Ciudad de México a cargo del PAN. Mandaron desaparecer los archivos que los implicaban, porque así opera la oposición, porque así opera la derecha mexicana, porque eso es lo único que saben hacer. Y hoy hablan de censura, hablan de dictadura y esperan incluso que la aprobación de este plan fiscal de Estados Unidos afecte al comercio en nuestro país. Marcelo Ebrard habló al respecto y dijo que no, que México va a tener una ventaja para entrar al mercado estadounidense. Estamos en un sistema, entrando en un sistema de desventajas comparativas. Quiere decir, cada país va a tener que pagar algo distinto para entrar al mercado de Estados Unidos. Y si ves el acuerdo al que se llegó con Vietnam, México va a tener una ventaja de 6-1 en el costo de entrada al mercado de Estados Unidos. Entonces, este dato, ¿por qué es 6-1? Pues porque el promedio de lo que ayer se anunció significa que para los productos de Vietnam, que es un competidor nuestro, entrar al mercado de los Estados Unidos les va a costar algún porcentaje promedio entre 35 y 40%. Cuando a nosotros nos va a costar en un promedio 6%. Entonces, te puedes dar cuenta que pues hay una gran desventaja. Entonces, me parece que este sistema que se empieza a configurar, también hay que esperar a cómo termina, pero estoy tomando como base el acuerdo de ayer, porque es el primer acuerdo que se firma con un país con el que Estados Unidos tiene déficit. Se firmó con Inglaterra, pero Estados Unidos ahí tiene superávit. Ese es el primer país con el que tiene déficit. Entonces, 6-1. Por consiguiente, el balance al final es que nuestra ventaja se va a acentuar, es lo que estamos viendo. Por eso pienso que no nos va a afectar el paquete fiscal. Están esperando que nos afecte el paquete fiscal de los Estados Unidos y sería una tragedia si no fuera así, porque entonces los únicos que terminarían hundidos, los únicos que terminarían todavía peor de lo que están ahora, pues serían justamente ellos. Una oposición que no le ha quedado más que hacer circo, maroma y teatro. Una oposición a la que no le ha quedado nada más que rescatar a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Ernesto Zedillo, a Vicente Fox, para hacerse notar y terminan quedando en ridículo. Por ejemplo, en esta entrevista le volaron los dientes a Vicente Fox. El periodista de CNN puso en aprietos a Vicente Fox cuando lo cuestionó por haber engañado a los mexicanos, haciéndole creer a la gente que eran diferente al PRI, lo mismo que sigue haciendo Acción Nacional todavía hoy en día, queriendo engañar a la gente con que ya cambiaron,
con que siempre dicen la verdad, con que les preocupa la democracia, la seguridad y la justicia. Quieren repetir la misma historia. Sus críticos dicen que usted dejó pasar una oportunidad de oro, que desaprovechó el momento, sobre todo con el gran apoyo popular con el que llegó para hacer grandes cambios en el país en medio de grandes expectativas antes de ver un México diferente a partir de ese momento. Es curioso y cierto lo que dices. Por un lado estaba este fervor ciudadano, esta energía enorme de los ciudadanos por un cambio. Pero por el otro lado estaban los resentidos, estaban los que perdieron el poder. Y no hay que olvidar que yo fui un gobierno de minoría. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenía yo mayoría en el Congreso. Yo tenía que convencer para que me aprobaran un presupuesto que era de mayoría del PRI y de partidos de oposición. Número dos, no solo tenía yo minoría en el Congreso Federal, sino también minoría en los gobiernos estatales. A esas alturas quedaban de 32 estados, quedaron 25, 24 en manos del PRI, del propio PRI, con gobernadores del PRI. Entonces fue una estira y afloja. Como último quería preguntarle, ¿podría volverse a repetir? Fue una estira y afloja, dice Vicente Fox en su gobierno. No fue ninguna estira y afloja. Fue un sexenio de hacer acuerdos por debajo de la mesa, de hacer acuerdos en lo oscurito y de consolidar la alianza entre el PRI y el PAN. No son resentidos quienes acusan la traición de los panistas. No son resentidos quienes acusan que Vicente Fox prometió ser la esperanza de este país con un cambio real, un cambio sustancial, y terminó cediendo ante las peticiones del PRI, que porque tenía mayoría en el Congreso de la Unión, que porque tenían mayoría en los congresos locales. Vicente Fox pudo haber operado con más dignidad, en lugar de haberle aprendido las malas mañas al PRI y haberla retomado para su gobierno y para beneficiarse a sí mismo. Sí, Vicente Fox llama resentidos a quienes reclaman la decepción de haber votado por él, de haberle dejado al PAN el poder. ¿Para qué? Para que luego manipulara la democracia y le cediera la presidencia, le heredara la presidencia de la República a Felipe Calderón, que terminó de hundir, ya no digamos al país, terminó de hundir a Acción Nacional. Como el de Vicente Fox, hoy 25 años después, donde prácticamente hay una oposición destruida, dividida, fragmentada, incapaz de enfrentarse al oficialismo. Que una sola persona con cara, nombre y apellido cambia el mundo. Ejemplo Nelson Mandela, ejemplo Martin Luther King, ejemplo Mahatma Gandhi, ejemplo Lech Walesa, tantos y tantos ejemplos. Entonces, ese líder anda por ahí en este momento. Nadie sabe quién es, pero surgirá. Nadie sabe quién es, pero surgirá, dice Vicente Fox. Sí tenemos líder, nadie tiene ni la menor idea de quién es, pero va a salir, te lo prometo, de veras, de algún lado va a salir. Y ahí es donde a mí me gustaría justamente retomar el video con el que arrancamos la transmisión. Vicente Fox dice: ya tenemos a ese líder que va a recuperar a la oposición. Anda rondando por ahí, no lo hemos encontrado, no sabemos quién es, pero ahí anda. Y aquí es donde yo retomo este video de Carlos Alarraqui, reclamándole a Alejandro Moreno que la oposición hoy no sea ni la mitad de lo que fue Andrés Manuel López Obrador. Paquita le reclama a Lord Botox por no ser como el presidente Andrés Manuel. Yo odio a Andrés, lo odio, de toda la vida, desde que tú eras joven, que estabas casi joven, ¿te acuerdas? Te conocí a ti jovencito. Tiene un mérito. Él siempre supo ser oposición. Salía a las calles, gritaba, mentaba madres, bloqueaba Reforma, quemaba pozos. ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes mentando madres a Segalmex? Porque no hay un pinche Andrés como ustedes o Andresa que salga y miente madres. ¿Por qué no mientan madres, carajo? Paquita le reclama. ¿Por qué?
¿Por qué no ha surgido ese líder que Vicente Fox está esperando? ¿Por qué no ha surgido ese Andrés, esa Andresa que Carlos Alarraqui espera? Justamente por las palabras que dice Vicente Fox. Porque ellos están esperando a una sola persona. Están esperando a un solo líder que encabece a la oposición y que lo saque adelante. Piensan que Andrés Manuel López Obrador solito, nada más por ser él, sacó adelante a su movimiento. No han entendido absolutamente nada. No han entendido que Andrés Manuel López Obrador y su liderazgo no surgió por una sola persona. Surgió por el conjunto de un montón de personas. Por el conjunto de mexicanos a los que López Obrador nunca llamó ignorantes, acarreados, analfabetas, chairos. El poder que tenía López Obrador era el poder de salir a recorrer cada rincón del país y hablar directamente con la gente. Un poder que no quiere tener la oposición. Y ahora dicen, nuestro líder va a salir, no sé dónde está. Sí estamos divididos, sí estamos destruidos, estamos fragmentados. Pero van a ver que ahora sí de verdad, en este sexenio, nos va a llegar nuestro líder. Verse a repetir en el México actual un fenómeno político como el de Vicente Fox, hoy 25 años después, donde prácticamente hay una oposición destruida, dividida, fragmentada, incapaz de enfrentarse al oficialismo. Que una sola persona con cara, nombre y apellido cambia el mundo. Ejemplo Nelson Mandela, ejemplo Martin Luther King, ejemplo Mahatma Gandhi, ejemplo Lech Walesa, tantos y tantos ejemplos. Entonces, ese líder anda por ahí en este momento. Nadie sabe quién es, pero surgirá con el poder y la fuerza del liderazgo que sale dentro, la convicción, la pasión y la esperanza de cambiar las cosas. Yo creo que el 2030 estamos poniendo la apuesta y el 2030, dice Vicente Fox, estamos poniendo la apuesta. Ahora sí, en el 2030 nos vamos a recuperar. No tenemos líder, no sabemos quién es, pero por ahí anda. Va a surgir en algún momento, seguramente para 2030 va a surgir. Son las esperanzas de Vicente Fox y de una oposición que está derrotada. Jorge Romero ofreciendo su renuncia en bandeja de plata. Carlos Alarraqui rogando que aparezca un Andrés Manuel López Obrador en la oposición, reconociendo el liderazgo de alguien que odian, reconociendo el liderazgo, el trabajo y la labor de alguien a quien han querido tirar durante los últimos años y a quien hoy todavía siguen queriendo tirar, a pesar de que ya ni siquiera es presidente de México y no aparece en la vida pública y política del país. Y yo me pregunto, si la oposición tiene a un líder como Mahatma Gandhi, como López Obrador, que anda rondando por ahí y que va a aparecer en el 2030, ¿quién podría ser? Porque viene tarde, hay que avisarles. Hay que avisarle a Vicente Fox y a la oposición que estamos en 2025. Vienen las elecciones del 2027 y la oposición sigue en el mismo lugar que en 2018. ¿De verdad van a encontrar a alguien para el 2030? Que alguien me diga los nombres. Que alguien me diga los nombres de quién podría convertirse en el próximo Mahatma Gandhi del PAN, de la derecha mexicana, porque francamente yo no veo por dónde. Ricardo Salinas Pliego, Eduardo Verástegui, Lili Telles, Alito Moreno, Ricardo Anaya, Jorge Romero, difícilmente se van a convertir en ese líder que Vicente Fox tiene la esperanza de poder encontrar. Pero bueno, déjenme aquí sus propuestas, que inicien las apuestas. ¿Quién va a ser el líder que encabece la lucha de la oposición en 2030? ¿Quién será ese Andrés Manuel López Obrador de la oposición que va a aparecer mágicamente cuando se lleguen las elecciones? ¿Quién podrá ser? Déjame aquí los nombres, vamos a empezar a hacer la quiniela, a ver quién le atina y a ver si verdaderamente surge un verdadero líder de la derecha mexicana. Noticiosos, suscríbanse, denle like y compartan para seguir llegando a más personas. Yo soy Yasira Handal y como siempre te espero el día de mañana o en un ratito con más información.
Bye bye.